Mesa de análisis a esta hora en Tele 13 Noche. Camila Miranda de Nodo 21, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenas noches. Buenas noches, Javiera Corbalán, Idea País. Buenas noches, Diego. ¿Cómo les va? Un primer concepto para lo resuelto hoy por la Corte de Apelaciones sobre Manuel Monsalve, Camila. O sea, yo creo que reafirma lo que ya había dicho preliminarmente en la formalización el juez, que tiene que ver con la gravedad de los acontecimientos, las penas que se asocian y los delitos posibles a que hay una exposición de la sociedad y por tanto tiene que mantenerse en prisión preventiva. Y lo interesante en el debate entre el abogado defensor y el fiscal en particular tenía que ver con situar la conversación en el consentimiento, lo que me parece a mí igual importante desde la perspectiva de género aplicada a la justicia, en el intento de relativizar la idea de que pueda haber o no un vínculo afectivo y que eso justificaría, ¿cierto?, que no hay pruebas para comprobar que hay una violación, cuando sabemos que efectivamente la violación incluso puede ocurrir en el contexto matrimonial. Entonces me parece súper potente cuando el fiscal dice el criterio hoy día es sí es sí. Y eso expresa el consentimiento de forma clara. Entonces creo que es una sentencia, o sea, no una sentencia, una resolución que confirma la prisión preventiva al reforzar esos argumentos, que me parece valorable. Y por otro lado, bueno, va a seguir en curso la investigación y también queda expuesto que en el caso de la defensa del ex subsecretario también hay tensiones en términos de su propia estrategia de defensa, que ha ido cambiando también respecto a las orientaciones, no solo por la salida de la abogada Horvitz, sino también si uno mira los distintos argumentos que se han dado en las distintas instancias, se ve que no hay una claridad de por dónde defenderse. Su mirada respecto a la señal que da la justicia hoy día con la permanencia de la prisión preventiva y la importancia quizás de una investigación, una celeridad también en este caso, ¿no? Gracias, Diego. Sí, estoy de acuerdo en este punto con Camila. Creo que todo esto viene a reafirmar justamente lo que señala acá mi contraparte respecto a la necesidad de investigar, de llegar al fondo del asunto y de que en caso de que se cumpla con alguna de las tres causales para la prisión preventiva, que en este caso parece ser el caso, valga la redundancia, tiene sentido que se llegue a algo así. Finalmente, si uno separa como el plano jurídico del plano político, el plano jurídico parece estarse llevando de una manera bastante seria y bastante certera en este caso, y lo que está en deuda es todo este plano político, comunicacional, las medidas que ha estado tomando el gobierno a este respecto. Tanto el caso Monsalve como lo relacionado con la denuncia de una mujer en contra del presidente Boric por una presunta difusión de imágenes íntimas han puesto en el centro del debate precisamente el manejo comunicacional y de crisis del gobierno. ¿Cómo lo ven? Sí, creo que aquí hay varias cosas importantes. Lo primero es que es importante que la propia derecha no se dispare en los pies, si se quiere, haciendo un aprovechamiento político de esto, diciendo esta vez desde esta parte, amiga, yo te creo, por el solo hecho de que quien tiene al frente y que quien está siendo denunciado por acoso es una persona de izquierda con el presidente Boric. Me parece que una actitud como esa no es seria. Afortunadamente no ha sido la actitud de toda la derecha, sino solo de una pequeña parte, y creo que lo más coherente con los propios principios como el Estado de Derecho, el debido proceso, que históricamente ha estado defendiendo la centro-derecha y la derecha, debiese ser sostenido también en un caso como este, donde quizás la persona que uno tiene al frente quizás es disidente políticamente de lo que uno piensa, pero que tiene también un derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia. Eso como primer punto. Y de parte de la izquierda sí se echa en falta quizás una autocrítica a la manera en que históricamente han manejado casos como estos. O sea, hoy día se dice quizás, amiga, no te creo tanto, o al menos hay que esperar y ver qué tan cierto es lo que se le imputa al presidente Boric, pero hasta hace pocos años el discurso era siempre, amiga, yo te creo. O sea, usaban como sinónimos la palabra denunciante con la palabra víctima, pasando por alto la presunción de inocencia, el debido proceso, en fin. Y en el fondo sería bueno y positivo que la misma izquierda, o al menos parte de ella, la parte progresista de la izquierda, dijera, ok, así como hoy día estamos pidiendo debido proceso antes de imputar a Boric determinados delitos, asimismo tendríamos que haberlo hecho en el pasado, cuando la persona acusada no era quizás del sector más afín. ¿Ha faltado algo de autocrítica? ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo creo que hay que distinguir. Una cosa tiene que ver con el tratamiento del caso Monsalve, donde la misma ministra del Interior, cuando es convocada a la comisión, expone y hace una autocrítica. Dice se pudo haber trabajado de otra manera en toda la discusión del tiempo en que toma que se le pida la renuncia a Monsalve, el que haya hablado de la moneda aseverando que era inocente, el que haya ido... ¿Para alguno esa autocrítica, socio, no?
Pero en una instancia yo creo que una autocrítica que además representa al gobierno, se lo está haciendo la ministra del Interior y me parece que es contundente que lo diga y lo haga. Y la otra tiene que ver con el abordaje del caso de esta acusación hacia el presidente y la defensa de los elementos que expone el abogado del presidente, porque son casos muy distintos y que ponen en tela de juicio la conversación sobre los avances del feminismo y de alguna forma se le exige una altura, ¿cierto?, de análisis. Leía más bien que escuchaba la columna del rector Peña, donde hace una discusión sobre eso, y yo creo que se confunde lo que significa esta idea de te creo o no te creo, que no tiene que ver con que una persona a priori, ¿cierto?, tenga la razón o estén fundadas sus acusaciones, sino que se trata de que teníamos un sistema que todavía lo tenemos en muchos aspectos, donde hay ciertas preguntas que solo se le hacen a las mujeres y no a los hombres, y que por mucho tiempo en la justicia ese tipo de preguntas presuponían un análisis de los casos. Entonces no se trata de poner el escenario de igualdad de condiciones en el análisis de la justicia, y no se trata, ¿cierto?, de aseverar o decir todas las mujeres o todos los hombres a priori son malos, a priori son buenos. No se trata de eso del te creo, sino que está otra cuestión y me parece importante discutirlo y tensionarlo un poco. Pero es una bandera que ha tomado el gobierno desde la época de la campaña, el tema del gobierno feminista, que al menos ha puesto en algunas voces en entredicho este último mes. Estoy bastante de acuerdo con la primera parte quizás de lo que dijo Camila. O sea, es verdad que son casos bien distintos y que deben ser tratados de manera distinta, el caso Monsalve con el caso Boric, si se quiere poner así. O sea, un caso de denuncia por violación y otro por acoso sexual, que tiene al parecer muchos menos antecedentes sobre la mesa. Con esa parte estoy totalmente de acuerdo, Camila. Pero con esta otra parte de quizás como poner en tensión dos principios como los que voy a mencionar a continuación, creo que no es una tensión real, es más bien aparente. O sea, no es cierto que uno tenga que optar entre proteger a la presunta víctima, proteger su identidad, por ejemplo, y por otra parte un principio al que vamos a ver si suscribimos o no, como puede ser la presunción de inocencia. Yo creo que ambas cosas son plenamente compatibles, y el problema justamente del progresismo en los últimos 10 años es que pretendió que era una disyuntiva entre una cosa o la otra. O sea, o yo opto por respetar a la presunta víctima, a la que le llaman de antemano víctima, ni siquiera presunta víctima, o llego a optar por este como casi principio patriarcal, como podría ser la presunción de inocencia, y esa es una falsa dicotomía que yo creo que casos como estos, en particular el caso Monsalve y sobre todo el caso Boric, nos hacen volver a poner o a reconocer la relevancia de que antes que todo esté el principio de presunción de inocencia y la separación de poderes. Por cierto, una última cosa, perdón, a propósito de la separación de poderes, quisiera mencionar también lo desafortunada de la afirmación de la vocera de gobierno, Camila Vallejos, cuando dice así como con tanta liviandad que todo esto en contra del presidente Boric son simplemente denuncias infundadas. Eso no se puede llegar y decir así nomás, lo tendrá que determinar justamente la justicia, y ella está de alguna manera tomando la posición opuesta a la que tomó el progresismo. No sé si te acuerdas en el caso de Ignacio Palma, un dirigente estudiantil de la Universidad Católica, el movimiento gremial, donde a raíz de una denuncia como anónima por Facebook, buena parte del progresismo, incluso algunos exponentes del Frente Amplio, dijeron esto en ningún caso es una denuncia infundada, esto de todas maneras hay que responder con el amiga, yo te creo. Camila, ¿cómo evalúa usted la vocería de la ministra Vallejo respecto a precisamente, porque abrió flanco incluso de investigaciones de la propia Fiscalía a propósito de esas declaraciones? O sea, primero ha sido un proceso de investigación bien raro, ¿cierto? O sea, la Fiscalía que hoy día ponga acciones para preguntarse por qué si filtra o no se hace algo, considerando que estos antecedentes estaban hace meses sobre la mesa, te hace preguntas entre el funcionamiento del Ministerio Público y si hay otro tipo de utilizaciones. Y en la idea de lo fundado o infundado, o sea, la justicia siempre es la que tiene que determinar a propósito de la investigación cuán fundado o no es una denuncia. Ahora, la ministra cuando usa esa categoría, uno perfectamente le podría preguntar de vuelta con qué argumentos lo afirma, y me imagino que está usando los argumentos que puso sobre la mesa el abogado del presidente, y en ese sentido está declarando. Creo que es algo que hay que pedirle precisar a la ministra. Ahora, creo que hay una utilización evidente del caso, tanto en una discusión sobre está bien que se conozcan los correos, y en otro enfoque hubiese sido ¿y por qué no se conocen los correos? ¿Por qué contribuye? ¿Por qué no contribuye? Y en realidad vemos que hay una contaminación también del debate político a propósito de estos casos,
casos como oportunidad para tensionarse unos con otros y que también enmohece toda la conversación. Yo creo que genera cierto agotamiento también que la conversación sea esas acusaciones muy cruzadas y al final efectivamente las víctimas quedan en el último plano, cómo avanza la justicia también queda en un plano secundario y lo principal tiene que ver con que tiene más capacidad de un día impugnar al otro y decirle deme explicaciones y eso se va desvaneciendo muy rápido y yo creo que ahí hay que esperar de la política un poco más de prudencia. Nos queda solamente un minuto, 30 segundos para cada una. Respecto al tema comunicacional, volvamos a eso. Para algunos es insostenible la permanencia del jefe del segundo piso, del jefe de gabinete. Hoy día conversamos con la diputada Musante, acá en T3 en vivo, respecto a que los temas finalmente, las crisis en la moneda, se terminan agrandando con el paso de los días, más que acotando, cuando es tarea precisamente de ellos de cuidar la figura presidencial. ¿Tiene que haber algún cambio ahí? ¿Cómo lo ve usted, Javiera, ese tema? Sí, yo creo que de todas maneras debe haber un cambio en el modo en que el gobierno se enfrenta a este tipo de temas y de problemas. Mediáticamente, bueno, ha habido error tras error, salvo la última declaración de la ministra Toá, que como bien dijo Camila, fue bastante afortunada. Pero lo que vemos con la vocería de Camila Vallejos o lo que vemos con el mismo punto de prensa que dio Gabriel Boric de esta manera como tan improvisada, tratando de dárselas de un político transparente y finalmente salió el tiro un poco por la culata, pareciera ser, porque al final se llenó de contradicciones, empezó a improvisar y finalmente le terminó, por así decirlo, restando dignidad al mismo cargo de la figura presidencial. Yo creo que eso finalmente habla de un mal manejo mediático y también de una falta de comprensión política de este tipo de problemas. ¿Un mal manejo? Sabes que yo creo que hay distintas formas de abordar las estrategias comunicacionales que tienen que ver con tu objetivo, al fin y al cabo. Si lo que se quiere relevar es la transparencia y cercanía del presidente, uno debería abordar de otra manera los acontecimientos en términos de que su abogado hable de inmediato o la conferencia, le digo conferencia, pero la entrevista larga que da en el caso Monsalve. Si uno pone otros criterios, tiene otros juicios respecto a la comunicación política del gobierno. Y la otra pregunta es de qué manera se mide el impacto de lo correcto o incorrecto de su comunicación. O sea, tú tienes que preguntar si es efectivo o no para el gobierno, por ejemplo, que esté abierta la conversación sobre esta acusación que al parecer no tiene muchos argumentos de fondo por todas las cosas que se han ido conociendo, o fortalece al presidente justamente. Entonces creo que hay que mirar las cosas en una perspectiva un poquito más amplia respecto a cuáles están siendo los elementos de legado y de énfasis que debe estar construyendo el gobierno o el presidente a propósito de estos acontecimientos, sin dejar de relevar las autocríticas evidentes que no se pueden, ¿cierto?, esconder bajo la alfombra porque son muy visibles. Camila Miranda, de Nodo 21, Javiera Corbalán, de Idea País, muchas gracias por esta conversación esta noche. Que tengan una excelente jornada.